hermanos, saludos cordiales para todos en el nombre del Señor y muchísimas bendiciones. Gracias, hermano Yader, y a cada uno de ustedes por la invitación para este siervo y poder estar con ustedes compartiendo en los próximos minutos una enseñanza que emana de la palabra del Señor. Voy a pedir a los que están controlando la plataforma que me permitan poder compartir la pantalla, por favor. Listo, pastor. ¿Listo? Muy bien. Solo deme un chancecito mientras habilitamos esto. Ustedes me indican si logran ver la pantalla. Correcto, pastor. Perfecto. Muy bien. El hermano Yader me estaba diciendo que los domingos ustedes lo dedican para la preparación laica a través de un instituto de capacitación laica. Así que queremos aprovechar en este momento para poder compartir justamente la fortaleza que tenemos y la gran necesidad de la obra del Espíritu Santo. Así que en los próximos minutos vamos a hablar del Espíritu Santo y la gran importancia y la necesidad que tenemos en el desarrollo del ministerio de la iglesia para la predicación, para la testificación, para terminar la obra del Señor. Quiero iniciar con una cita que lo encontramos en el Deseado de todas las gentes, la página 641. Deseado de toda la gente, página 641, y leo. La predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. Podemos con claridad desprender de esta cita un pensamiento clave, y es la inutilidad de la predicación sin la presencia del Espíritu Santo. Yo no sé, en el mundo religioso existen tantas personas que predican sin la presencia del Espíritu, otros que malutilizan o manosean la persona del Espíritu Santo. Sin embargo, cualquier intento de predicación se tornaría inútil sin el poder del Espíritu Santo. Ahora, esta es una de las mayores necesidades, como iglesia, como individuo, como instituciones, como familia. Este debe ser un clamor de forma general, justamente. Ahora, ¿cómo es posible que la Iglesia Adventista haya llegado a más de 200 países, más exactamente 204 países con la predicación del Evangelio, casi todo el globo? Además de eso, una iglesia que en cuestión de más de 170 años ha logrado más de 22 millones de miembros. ¿Cómo ha sido posible esto? Todo esto es posible únicamente con la presencia y la ayuda del Espíritu Santo. Es que los predicadores adventistas, y cuando hablamos de predicadores, estamos incluidos los pastores, los hermanos laicos, los que hacen obra de obrero bíblico, testificadores. La mayor de todas nuestras necesidades es el Espíritu Santo. Queremos entonces leer un pasaje bíblico que fue utilizado como lectura bíblica. Me refiero a Hechos capítulo 1, el versículo 8. El texto dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Cuando Jesús dio esta promesa, fue precisamente en el aposento alto, antes
de que él se marchara al cielo, ¿verdad? Y que los discípulos se reunieran en el aposento alto, antes de que fuese arrebatado por los ángeles y diera aquella promesa de que volvería nuevamente, de la misma manera como había ascendido al cielo. Le dice, van a recibir poder, el poder del Espíritu para ser testigos. Es emblemática y representativa la palabra poder. Esta palabra proviene del griego dunamis, que significa, ¿verdad?, poder precisamente. Y aparece 120 veces solo en el Nuevo Testamento, la palabra dunamis, poder. Y de aquí, de esta palabra, se derivan algunas palabras conocidas en nuestro idioma, como dinámico, dinamita, dinamo. Dinamo es un generador de energía eléctrica, dinamita es un explosivo, ¿verdad? Tiene un poder explosivo, dinámico es una persona enérgica, y cuando la Biblia habla que vamos a recibir poder cuando desciende el Espíritu Santo, ese fue el poder que le da a la iglesia adventista el séptimo día el dinamismo, la velocidad para la predicación. Así que cada vez que nos colocamos al púlpito y comenzamos a hablar, cuando tenemos ese privilegio, debemos rogar con intensidad la presencia y el poder del Espíritu Santo para la predicación. Ahora, esto fue justamente lo que los discípulos necesitaban para ser testigos. Testigos comenzando en Jerusalén, después en Judea, continuando por Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Fue un poder tan extraordinario, la presencia de la persona del Espíritu Santo, que podemos decir que es un poder cuádruple. ¿Por qué la presencia de la tercera persona de la deidad, de la Trinidad, tiene un poder cuádruple? Bien, veamos algunos elementos al examinar este pasaje bíblico. En primer lugar, es un poder cuádruple porque posee y brinda poder espiritual para vivir una vida santa y triunfante. No estamos hablando de una vida de fanatismo, no. Estamos hablando de una vida de santidad, una vida de triunfo, de tal manera que podamos conmover y transformar al mundo. En segundo lugar, el poder del Espíritu Santo es cuádruple porque proporciona un nuevo afecto y una nueva voluntad. Es el poder dentro de nosotros, justamente. No que proviene por nuestra sabiduría, no proviene de nosotros, sino que es un poder que viene de Dios y actúa en nosotros. Y eso afecta nuestra voluntad y el deseo de hacer las cosas, de hacer la voluntad de Dios. En tercer lugar, proporciona un poder intelectual. Recuerden que Jesús mencionó esto, que el Espíritu Santo nos hará recordar las cosas que hemos aprendido. Hay momentos en que la mente traiciona. Sin embargo, el Espíritu Santo proporciona esa capacidad, ese poder intelectual para poder desenvolvernos y hablar para comunicar la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, este poder cuádruple es un poder para servir, para obtener los resultados previstos. Es que nosotros necesitamos ese mismo poder. Ahora, hagámonos la pregunta, ¿por qué a veces la predicación nuestra es tan pobre y tan poco convincente? ¿Por qué? Porque hace falta justamente el poder cuádruple del Espíritu Santo actuando en nosotros. Ahora, recibimos poder definitivamente para querer, para obrar, porque dice la palabra que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer, o sea, nos da el deseo, como el hacer, nos da la voluntad, ¿verdad?, para obrar. El Espíritu es ese agente dispensador. Algunas personas de forma malintencionada o quizás por el poco estudio tratan de utilizar al Espíritu. Pero no es que el hombre utiliza el Espíritu para la predicación, es el Espíritu Santo quien nos usa a nosotros cuando se lo pedimos a Dios para la predicación. Algunos ven al Espíritu sencillamente como una energía, un poder, sencillamente como el poder de Dios, como una fuerza dinámica. Pero el Espíritu no es una fuerza dinámica. Él provoca y produce una fuerza dinámica en nosotros, porque el Espíritu Santo es una persona junto al Padre, junto al Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo.
Ahora, quiero que veamos algo muy importante. Es el poder del Espíritu. Quiero leerles una cita más. En el libro del Evangelismo de Elena White, la página 448, que dice, debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos poderes trabajarán mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. ¿Te das cuenta entonces? Es que si vamos a hablar de Jesús, si vamos a hablar del poder de sus milagros, si vamos a presentar las creencias distintivas de la iglesia, si vamos a hacer una presentación de Jesús, necesitamos cooperar entonces con los tres poderes más elevados de todo el universo, de todo el cielo, como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, quiero leer una vez más otra cita de evangelismo, pero ahora la página 220. Y presten mucha atención, por favor, donde dice, el ministerio del Espíritu Santo que obra en el alma es nuestra gran necesidad. El Espíritu Santo es completamente divino en los elementos que utiliza y en su demostración. Dios desea que tengáis dotes espirituales llenos de gracia. Entonces trabajaréis con un poder que nunca conocisteis. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Entonces, ¿cuál es nuestra mayor necesidad? Pregunto. ¿Cuál es la mayor necesidad que le dará poder a nuestra predicación, convicción a nuestras palabras, para conducir el evangelio hasta el último de la tierra? Pues nada menos que el poder del Espíritu Santo. Ahora quiero que veamos algunas grandes verdades entonces de la palabra de Dios acerca de ese poder divino actuando en nosotros. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en nuestra vida para darnos poder para la predicación? En primer lugar, el Espíritu Santo da el poder de la verdad. Leamos en Juan 16:13. El pasaje dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que le dirá lo que ha oído y le contará lo que sucederá en el futuro. Vea qué maravilloso lo que Jesús mencionó. Llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. En la Biblia encontramos distintas verdades. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad, el Padre es la verdad. La ley de Dios, sus mandamientos son la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Santifícalos en tu palabra es la verdad. Y ahora se presenta el Espíritu Santo como el Espíritu de la verdad. Y solo Él es quien nos guía a toda la verdad. Así que cuando somos atraídos por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros, la gente será atraída hacia la verdad de la palabra de Dios. Así que, estimados hermanos, para darle fuerza, convicción a nuestra predicación, a nuestros estudios bíblicos, la gran verdad es la necesidad del Espíritu Santo para que Él conduzca a las personas a la verdad. De hecho, nosotros somos instrumentos de Dios y como instrumento presentamos las verdades básicas, distintivas, presentamos el mensaje de Dios mediante su palabra santa, se lo llevamos a las personas, el pan de vida. Pero ¿quién es el que se encarga de trabajar en esos corazones para conducirlos hacia la verdad de Dios? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. En segundo lugar, además de como acabamos de mencionar, el Espíritu Santo es el poder de la verdad, el segundo elemento es que el Espíritu Santo nos da el poder para la testificación. Veamos un pasaje bíblico más. Hechos capítulo 4, versículo 29 hasta el 31. Y dice el texto bíblico, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Versículo 30. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Versículo 31.
Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Es que para predicar la palabra con valentía, ¿te das cuenta que necesitamos el Espíritu Santo? Sí. Es que el Espíritu Santo provocó, ese poder divino, provocó un crecimiento extraordinario dentro de la iglesia primitiva. La iglesia que comenzó con 12, los 12 apóstoles, después con 70, después 120, después se bautizaron 3,000, después 5,000, y después dice la Biblia que la iglesia seguía creciendo y creciendo. Con razón, el Evangelio de Jesucristo llegó en el primer siglo, en tan solo 70 años. Llegó a casi el 70% de la población mundial. ¿Por qué? Es que aquellos hombres iletrados, aquellos hombres con poca educación formal, ellos predicaron con valentía el poder de la palabra de Dios mediante la obra del Espíritu Santo. Predicaban con denuedo. Número 3. Además de que el Espíritu Santo concede a la iglesia, nos concede a nosotros el poder para la testificación. ¿Saben qué más hace? Concede el poder de los dones de Dios necesarios para la predicación. Leamos una vez más. En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, dice el texto: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Estos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Así que, gracias a Dios, Cristo, mis hermanos, ha impartido dones a la iglesia. Sí, el Espíritu Santo ha impartido dones a la iglesia. Por eso hay apóstoles. Los apóstoles que iniciaron el ministerio en la iglesia, los profetas, los evangelistas, los pastores, nosotros los pastores y los maestros. Pero todos tenemos una gran responsabilidad y es edificar la iglesia. Ahora, ¿quién es el que concede todos estos dones espirituales? Todos estos dones a la iglesia. Es el Espíritu Santo. Así que el poder del Espíritu, mis hermanos, es para equipar a los cristianos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta entonces cuál es nuestra mayor necesidad? La mayor necesidad en nuestras iglesias, en Lote Solís, la iglesia en el barrio San José, la iglesia en Pueblo Nuevo y todas las demás iglesias. Todos nosotros como miembros comprometidos con Cristo hemos de orar intensamente por la obra del Espíritu Santo, porque Él es el que reparte los dones. Imagínense ustedes, ¿quién es el que designa quién va a ser un evangelista, un instructor laico, un instructor bíblico, un obrero bíblico o un testificador? Es el mismo Espíritu, porque Él se encarga de equipar a toda la iglesia para el ministerio, para la edificación de la iglesia. Número 4. Recuerden que estamos basando este estudio en Hechos 1:8. El texto que dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hemos hablado del poder convincente de la verdad. Hemos hablado también acerca del poder de los dones. Y en cuarto lugar, el poder de los milagros. En Hechos capítulo 9, versículo 36 hasta el 42, encontramos la historia de aquella mujer extraordinaria. Su nombre Tabita o Dorcas, que hacía tantos bienes en la iglesia. Sin embargo, la iglesia lloró la muerte de Tabita o Dorcas y se lo hicieron saber a Pedro. Y Pedro visitó el hogar de Tabita y en ese momento oró por esta mujer valiente que tenía el ministerio del servicio y le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Oigan, ven ustedes el poder que alcanzaron los apóstoles de forma extraordinaria. Por eso iniciamos con la cita, que la mayor necesidad de nuestra predicación
Nuestra mayor necesidad para darle fuerza a la predicación es la obra del Espíritu Santo. Además del poder convincente de la verdad, además de la obra de los dones que imparte en la iglesia, también encontramos mediante el Espíritu el poder de los milagros. Es que el propósito de los milagros es para que la gente tenga evidencia de la cual creer en Jesús. Ahora, por supuesto, hay quienes han mal utilizado, han distorsionado este tema. De tal manera que vuelvo a insistir, hay quienes en lugar de dejarse usar por el Espíritu, han querido usar al Espíritu para sus propios propósitos egoístas. Sin embargo, el Espíritu cuando toma a una persona y somos usados para la gloria de Dios, se van a observar grandes milagros por el poder de Dios. Muy bien, otro elemento clave, en quinto lugar, es el poder de la predicación. ¿Cómo es posible de que aquellos hombres iletrados, que no tuvieron una educación formal, hombres humildes, pescadores y de distintos extractos sociales, llegaron a tener un poder de convencimiento que en cuestión de 70 años llegaron con el mensaje de la predicación de Cristo a casi el 70% de la población mundial de ese tiempo? ¿Cómo fue posible esto? Saben que tal poder de la predicación fue por obra del Espíritu. Marcos 16, 15 hasta el 18 dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Aquí nosotros encontramos cómo el Espíritu Santo tomó a aquellos hombres, a aquellas mujeres para la testificación. De la misma manera, cuando nosotros nos dejamos utilizar por el Señor, no importa si tú eres un testificador, necesitamos al Espíritu de Dios. Si somos personas que nos gusta dar los estudios bíblicos, necesitamos del poder del Espíritu Santo. Si somos predicadores laicos o instructores laicos, necesitamos el poder del Espíritu para que la predicación sea exitosa y más convincente. Dios nos ha llamado a ir al mundo, satisfacer las necesidades espirituales del mundo. La gente está sufriendo, sin esperanza, sin consuelo, sin Dios en este mundo. Pero te he llamado a ti y a mí para que por medio del poder del Espíritu podamos llegar a todos esos corazones. En sexto lugar, es el poder de la unción plena. Se distinguen tres resultados sobresalientes de la plenitud del Espíritu. El primer resultado es la presencia de Cristo. Elena White, en la Review and Herald de 1895, dice lo siguiente: el que contempla a Cristo es hecho participante de la naturaleza divina. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Muy bien, por la unción plena en nuestra vida. Pero al recibir esa unción plena, somos participantes de la naturaleza de Cristo. En segundo lugar, somos participantes de la semejanza de Cristo. Es la única ambición de los creyentes. Es el único deseo que debemos tener, ser semejantes a Jesús. Que la gente nos conozca justamente porque somos personas semejantes a Jesús. Y en tercer lugar, el poder de Cristo es que necesitamos, como dice Obreros Evangélicos 3.23, la página 3.23, necesitamos la energía del Pentecostés. Y esto le dará un carácter ardiente a la obra del Espíritu. ¿Recuerdan ustedes que Juan el Bautista, al hablar de Jesús, dijo que yo os bautizo con agua para arrepentimiento? Pero hay uno que viene detrás de mí refiriéndose a Jesús. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Y Jesús lo dijo con estas palabras también: fuego vine a echar a esta tierra. ¿Entiendes? Y vemos cómo la confirmación de esa promesa de forma plena se derramó en la vida de los apóstoles allá en el Pentecostés. Hechos capítulo 2 nos revela cómo ellos ahora tienen el poder para la testificación a todo el mundo. Es que el Espíritu provee de la unción plena.
la que necesitamos para la predicación de la palabra. Al inicio, o más que todo a finales del siglo XIX, cuando estaba recién inventado el bombillo eléctrico, un misionero había llegado a un pueblo indígena en Estados Unidos y trabajó por cerca de 2 años para tratar de convertir a aquellas tribus de indios. Lamentablemente solo se logró la conversión de uno. Aparentemente había sido una pérdida o un fracaso, solo uno. Pero resulta que el misionero dice, muy bien, lo que voy a hacer es, voy a preparar a este indio, a este nativo, indio americano, para que él sea el que lleve el evangelio a este grupo de nativos. Así que lo llevó a una ciudad con el fin de educarlo y prepararlo como misionero. Cuando llegan a la ciudad, para aquel nativo todo era novedoso. Sí, estaban saliendo los primeros coches, los primeros autos, y cuando iban por la calle, el nativo le preguntó al misionero, ¿y eso qué es? El misionero trató de darle una explicación de cómo funciona un motor, pero el nativo no entendía nada. Así que no entendía, solo entendía de caballos, ¿verdad? Y de fuego. Se le ocurrió una buena idea. Le dijo, es que ese automóvil funciona porque tiene fuego por dentro. Hasta entonces el nativo comprendió, oh, ese carro funciona porque tiene fuego por dentro. Bien, llegaron a un hotel y en el hotel estaban preparando un batido con una licuadora un poco antigua, por supuesto. Y entonces le llamó tanto la atención que preguntó una vez más al misionero, ¿y eso cómo funciona? El misionero comenzó a explicarle que tiene un pequeño motor que hace girar una cuchilla, pero el nativo no entendía. Finalmente, como el nativo entendía de caballos y entendía de fuego, le dice, es que eso funciona porque tiene fuego por dentro. Hasta entonces comprendió, oh, fuego por dentro. Bien, en ese momento también el nativo vio hacia el techo, ¿verdad? Que estaba girando un ventilador, un abanico, un ventilador de techo. Y preguntó cómo funcionaba y otra vez la misma retaguila, pero como no entendía, volvió con su discurso. Eso funciona porque tiene fuego por dentro. Llegaron a la habitación y vio la luz en la habitación y le preguntó, ¿y eso cómo funciona? Por supuesto, ya estaba un poco cansado por estarle explicando lo mismo de la energía eléctrica y todo eso. Así que lo que hizo el misionero fue, le quitó el bombillo y le dijo ahora, mete el dedo ahí adentro. ¿Se imaginan lo que iba a ocurrir en ese momento? Así que el nativo metió el dedo y por supuesto esto lo electrocutó. La carga eléctrica fue fuerte y pegó un salto en ese momento y entonces dice, eso tiene fuego por dentro. ¿Saben cuál es la mayor necesidad nuestra? El fuego de Dios dentro de nosotros. Es el fuego del poder de la unción plena para la predicación. Eso es lo que necesitamos para que nuestra predicación, nuestros estudios bíblicos y el poder de nuestro testimonio sea más convincente. Gálatas 5:16. Leo una nueva traducción viviente el texto de esta manera. Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué necesitamos? Dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Pero saben que el Espíritu Santo nunca vendrá a nuestra vida si no lo pedimos. Entra a nuestra disposición en el momento que somos bautizados. Dice la palabra de Dios que cuando somos bautizados recibimos la virtud del Espíritu Santo. Mateo 28, 19 y 20. En ese momento recibimos el Espíritu Santo.
Sin embargo, la unción plena del Espíritu debe ser una oración nuestra todos los días. Sí. ¿Para qué lo necesitamos? Para la testificación, para que el Espíritu controle los impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa, para testificar acerca de Jesús. Por eso es que lo necesitamos. Ahora yo quiero preguntarte, ¿has pedido, has orado por la unción y la plenitud del Espíritu Santo en tu vida? ¿Hemos orado por esto? Si esa es nuestra mayor necesidad, mis hermanos, entonces hemos de orar por el poder y la plenitud del Espíritu en nuestras vidas, porque esta es nuestra mayor necesidad. Con justa razón, la palabra del Señor nos dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué cosa? Testigos, testigos. Para que nuestro testimonio sea efectivo y plenamente convincente, necesitamos orar por el Espíritu de Dios. Yo quiero preguntarte en esta hora, ¿sientes en tu vida la necesidad del derramamiento pleno del Espíritu Santo en tu vida? ¿Lo anhelas? ¿Lo deseas? Ese es nuestro privilegio y es la oportunidad que el Señor nos otorga para la predicación. Si así lo deseas, yo quiero invitarles en este momento a cada uno de ustedes entonces. Todos aquellos que en este momento le dicen al Señor, Señor, concédeme tu Espíritu Santo, que seas derramado en mi vida. Yo quiero pedirles que en el chat de este grupo puedan escribir sí o amén, deseoso de recibir el Espíritu Santo. Y si no puedes escribirlo en el chat, entonces levanta tu mano o tu dedo pulgar en una señal de decirle al Señor, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Sí lo necesito cada día, porque solo por medio del poder del Espíritu, de ese fuego por dentro, es que tendremos el poder para la testificación. ¿Quién Amén, más, amén. hermano? Ahí tenemos las manos alzadas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y están escribiendo nuestros hermanos en el chat en este momento como una respuesta positiva al llamamiento del Señor, la necesidad del Espíritu en mi vida. Digámosle, ven Espíritu Santo, toma mi vida, dame el poder para la testificación, porque esta es mi necesidad. Gloria a Dios, hermanos. Quiero invitarle en este momento, entonces, para que podamos orar una vez más, para que el Espíritu nos tome, para ir a testificar, ir a predicar, ir a enseñar, dar a conocer el mensaje del Evangelio de Cristo a tantas personas en necesidad. ¿Me quieren acompañar en orar? ¿A orar? Cierra tus ojos entonces en la medida de lo posible y haz una oración de entrega al Señor en este momento. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por darnos a nuestra disposición el Espíritu Santo, el Divino Consolador, la tercera persona de la divinidad, que es concedido a todos aquellos que lo piden y te obedecen. Aquí estamos, Señor, porque sin el Espíritu nosotros seríamos inútiles en nuestra predicación, en nuestra enseñanza, en nuestra testificación. Pero es el Espíritu que nos impulsa para predicar tu palabra y dar a conocer el mensaje de Jesucristo. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que se han conectado en esta hora. Que tu Espíritu, Señor, nos use en plenitud. Cada uno de los hermanos de la iglesia en el barrio San José, la iglesia de Pueblo Nuevo, la iglesia de Lote Solís y todas las demás iglesias, Señor, que nos están acompañando y nuestros hermanos que están representando esas iglesias. Es nuestra necesidad. Ven, Espíritu Santo, en nosotros y úsanos para la testificación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor bendiga a todos, hermanos, y un abrazo para todos. Bendiciones.